para poder darnos unas palabras y estar acompañándonos en esta instancia. Claudia. Antes de poder darle la palabra, me gustaría, para las que no la conocen, aunque creo que todas las conocemos, decir que Claudia es física y doctora en Ingeniería de Energía de la Universidad de la UNAM. Siguió también sus estudios en el exterior, es investigadora, profesora de posgrado, ha tenido más de 100 publicaciones especializadas, 2 libros, además de haber sido secretaria de Medio Ambiente en el año 2000 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la Ciudad de México, fue también vocera de la campaña presidencial en el año 2006, fue jefa de la delegación de Tlalpan entre octubre del 2015 y el 2017, coordinó el tema de gobierno y política para la elaboración de los proyectos de nación entre 2018 y 2024 y actualmente, como todas sabemos, es la primera jefa de la Ciudad de Gobierno de México, elegida por el voto popular para el periodo 2018-2024. Claudia, muchísimas gracias por hacerte un rato y poder venir a saludarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitirme. Felicidades. Felicidades a todas por este gran ejercicio de ideas, de debate y este reconocimiento de que en estos momentos de la historia el feminismo sigue siendo un elemento fundamental de la transformación. Hay muchas que veo que son de aquí de la ciudad y del país, pero de todas maneras para aquellas que vienen de fuera, pensé antes de venir cómo articulo la narrativa de lo que quiero platicarles. Y lo primero quizá es que, bueno, antes de decir bienvenidas a la ciudad, bienvenidas a México, en un momento histórico muy especial de la vida pública de México. Nosotros lo llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Y lo llamamos la cuarta, evidentemente, porque hubo 3 antes de esta. La independencia, que forjó la identidad de la nación frente a la conquista española y después de 300 años de colonia. La Reforma, una constitución del 57 que separó de manera protagónica en nuestro país y por primera vez el Estado de la Iglesia. Es la Reforma porque por primera vez se constituyó un Estado civil y planteó, después de 300 años de colonia y donde la Iglesia tenía una participación preponderante en todas las áreas de la vida pública, la posibilidad de una división entre la Iglesia y el Estado. La Revolución Mexicana, que es la tercera transformación, es la revolución social más importante de inicios del siglo XX. Es antes inclusive de las revoluciones socialistas. Desde México se planteó la distribución de la riqueza, la propiedad de los bienes, de los recursos naturales para la nación. Es una constitución, la del 17, que acabó con el porfiriato, con un régimen autoritario y que abrió la puerta de un país distinto. Que finalmente, dicen algunos autores, y lo considero cierto, el cierre de esa revolución es el cardenismo, con la expropiación petrolera, la verdadera distribución de la tierra. Y la cuarta transformación es la que vivimos hoy, que a diferencia de las 3 primeras, es una transformación pacífica, que construye sobre la democracia, no solo la electoral, sino la democracia en todos sentidos. Y rompe, igual que las otras 3, con el régimen anterior, el régimen de privilegios, el régimen de corrupción, pero se define muy claramente
en un día de la historia de la patria, el 1 de diciembre de 2018, que se acabó el neoliberalismo en nuestro país. Y eso significó que se acabó el régimen de privilegios, de corrupción, que entregó los bienes de la nación a unos cuantos, que dejó de pensar en el mercado como el único capaz de desarrollar una sociedad. Con el neoliberalismo, además de la corrupción, se mercantilizó todo: la educación, la salud. Si no se hizo completamente en México como se hizo en otros países de América Latina, es por la resistencias sindicales, resistencia del pueblo de México frente a las privatizaciones. Pero se quiso privatizar todo, como diría Saramago. Se privatizó o se quiso privatizar y se cerraron las puertas de la educación, las puertas de la salud pública, las puertas de la vivienda como una política social. Se cerraron las puertas de la cultura, se cerró la puerta a los derechos de las mujeres. Y lo digo porque a veces se confunde. El conservadurismo y el neoliberalismo no defienden los derechos de las mujeres. Porque cuando se cierra el derecho a la educación, si a alguien afecta, es a los y a las más vulnerables, afecta a las mujeres. Cuando se cierra el derecho a la salud, se cierran todos los derechos y particularmente el derecho de las mujeres a toda la salud, desde la reproductiva hasta cualquier posibilidad. Cuando se cierran los derechos, si a alguien afectan más, es a las mujeres. Entonces el conservadurismo y el neoliberalismo, que a principios de este siglo en México nos llamaban viejerío, hubo un presidente que osó con decirnos lavadoras de dos patas. Ese es el conservadurismo. Y ese no lucha por los derechos plenos de las mujeres ni por la igualdad sustantiva. Porque cuando no se lucha por la igualdad, no se lucha por la igualdad de nadie. Y nosotros, en esta cuarta transformación y en este fin del neoliberalismo, que todavía es parte de este proceso de transformación, lo que luchamos es por los derechos. Y la gran diferencia es que no luchamos por el derecho a mi salud, luchamos por el derecho a la salud de todos y de todas. No luchamos por mi educación como persona, como individuo, como individua. Luchamos por la educación como derecho para todos y para todas. Y yo también digo, y es la gran diferencia también, porque no se trata de romper el techo de cristal porque soy una mujer única. Se trata de que todas rompamos el techo de cristal porque luchamos por los derechos humanos y la igualdad sustantiva de las mujeres. Eso para nosotros es la cuarta transformación de la vida pública. Y en este proceso, el 27 de noviembre, se estableció en una gran marcha histórica en la Ciudad de México, donde marcharon más de 1 millón de personas con su presidente, un pensamiento que engloba esto por lo que hemos luchado desde hace muchos años. Y el presidente le llamó el humanismo mexicano. Y ese humanismo mexicano se traduce, entre otras cosas, en una frase que acuña Andrés Manuel López Obrador, y es: por el bien de todos, primero los pobres. Es humanista porque es fraterna, porque implica solidaridad, porque significa que el de adelante no puede estar bien si el de atrás no está bien. Significa que socialmente luchamos por la igualdad, significa la distribución de la riqueza, significa la lucha por los derechos, derechos humanos,
derechos sociales. Y yo pienso que en el feminismo, para dejar el individualismo, yo le pongo un apellido y le llamo feminismo social. Porque en este marco también tenemos que decir, por el bien de todas, primero las pobres. Porque en la lucha por la igualdad es un asunto social. Por supuesto que hay derechos de las mujeres, por supuesto que hablamos de la igualdad sustantiva de las mujeres, por supuesto que no queremos que nadie viva violencia, ni la más rica ni la más pobre, y que ese es un asunto del derecho a la vida libre de violencia de todas. Pero lo cierto es que históricamente, y hoy hay quienes más sufren, y las que más desigualdades tienen. Y si olvidamos eso, entonces también luchamos o dejamos de luchar por la igualdad de todas y de todos también, pero en particular de todas. Aquí en la ciudad hemos hecho algunas acciones que no quiero cansarlas con ellas. Tienen que ver algunas con la construcción de los derechos. Yo siempre he creído que la educación pública es la gran transformadora de la sociedad. Y aquí todas las niñas y niños de preescolar a secundaria tienen una beca universal, 1.200.000 niños y niñas. Con esa beca, no solamente apoyamos a la niñez, a la educación pública, sino que apoyamos a las mujeres, porque finalmente, y siempre lo digo, aunque no debería ser así, las mujeres somos las principales cuidadoras, y particularmente las cuidadoras de nuestros hijos. Y cuando hay un apoyo para los niños y a las niñas, ese apoyo va principalmente para las mujeres. Aquí también construimos 2 universidades. Hicimos un programa que se llama Pilares de 294 centros comunitarios a lo largo y ancho de toda la ciudad, con educación, cultura y deporte gratuitos, entre otras acciones. ¿Cuántas mujeres o qué porcentaje creen que van a las mujeres a las universidades públicas que creamos, donde hoy estudian cerca de 40.000 estudiantes? 65% mujeres. ¿Y por qué? No es que lo hayamos determinado así, es que cuando se abren más espacios para la educación pública y particularmente universitaria, pues es precisamente ahí donde están las mayores desigualdades. Cuando abrimos los pilares, el porcentaje de mujeres que van a los pilares es de alrededor del 70%. Los pilares tienen ciberescuelas con educación a distancia y tutores. Y ahí lo que vemos permanentemente son jóvenes que embarazaron tempranamente y que llevan a sus pequeños a diferentes actividades, pero que desean seguir estudiando. Es decir, cuando se abren derechos, abrimos derechos para las mujeres. Y también quiero comentarles otras 2 cosas. Lo primero, nos pavimentaron el camino, muchas, nuestras madres, nuestras abuelas. Y en el Paseo de la Reforma, que es la calle más importante de México, no solamente de la ciudad, no había una sola mujer en una estatua. Solamente el ángel de la independencia, que finalmente es figurada, la independencia, es mujer la independencia, y la Diana Cazadora. Y ahora, pues decidimos poner a 14 mujeres heroínas de la historia nacional. Entre ellas, de esas 14 figuras, está a la heroína anónima, a las mujeres anónimas, tantas y tantas, miles y millones que lucharon por construir una patria digna. Ahí hay una mujer que se llama Leona Vicario, que es una independentista. Leona Vicario, si leemos sus textos,
fue la primera periodista mujer, tenía una obsesión, y en esa obsesión era no pasar a la historia por ser la esposa de Quintana Roo, sino pasar a la historia por ser Leona Vicario. Y hoy reivindicamos a Leona Vicario como madre de la patria. De esa manera reivindicamos también los derechos de las mujeres. En la Cuarta Transformación se han abierto grandes oportunidades para las mujeres. Hoy, ustedes lo han de haber oído, por primera vez en la historia hay un gabinete paritario. Por primera vez en la historia hay más mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez hay una gobernadora del Banco de México. Hay paridad en los congresos, prácticamente ya no solo en los federales, sino también en los locales. Es decir, se ha abierto el espacio en la vida pública para las mujeres. Hoy somos 9 gobernadoras, 7 de nuestro movimiento. La Cuarta Transformación abrió el espacio para las mujeres, pero al mismo tiempo vivimos una terrible violencia contra la mujer, que no sabemos si es que se visibilizó y ya estaba ahí, o es algo nuevo o peor de lo que existía antes, pero lo cierto es que está ahí. Y siempre decimos que además de las políticas para disminuir o erradicar la violencia contra las mujeres, que les platico una de ellas, además de 27 centros que tenemos en la ciudad, centros de justicia, un número especial para las mujeres, asterisco 765, en fin. Hicimos una ley que se llama El agresor sale de casa, porque siempre pensamos en refugios cuando la mujer vive violencia, sacar a la mujer de su hogar para que no esté cerca del agresor y esconderla. Y entonces yo me pregunté, ¿y por qué la mujer no se puede quedar en su casa? Así que en la Ciudad de México el agresor sale de casa y se queda la mujer con los hijos, si el juez lo dictamina, independientemente de la propiedad del inmueble. Es decir, el derecho sustantivo está por encima de muchos otros derechos. Como ellos, varias acciones, pero al final pienso que la violencia contra las mujeres tiene que ver con una profunda discriminación. En una encuesta de la Comisión para la Atención de la Discriminación en la Ciudad de México, se le pregunta a la gente distintas preguntas, cuestionarios, y resulta que en la Ciudad de México, una ciudad de libertades, de derechos, a quien más se discrimina en primer lugar es por el color de la piel. En segundo lugar, por ser indígena. Y en tercer lugar, por ser mujer. Es decir, una mujer morena, indígena, es quien más discriminada es en la ciudad. Y entonces, y cierro con esto, tomamos una decisión. Y es que ahí donde estaba la estatua de Colón, que representaba el descubrimiento de América, se descubrió para los europeos, pero América existía desde hace mucho tiempo, o las culturas mesoamericanas, mayas y de toda América Latina existían desde hacía mucho tiempo, no necesitábamos que Colón nos conquistara o nos descubriera. Entonces ahí donde estaba la estatua de Colón, hoy van a convivir una figura que en una movilización muy grande de mujeres decidieron poner ahí, que le llaman Justicia, como una antimonumenta, como hay otras. Hay antimonumentos y hay antimonumentas en la ciudad. Va a convivir esa figura con una mujer indígena, que es la joven de Amajac. En el centro de la Ciudad de México. No fue una idea mía.
Fue una idea de muchas mujeres, miles de mujeres indígenas que dijeron, si ya no está Colón, queremos que ahí esté la representación de una mujer indígena, de las que no han tenido voz desde hace muchísimos años, de las que son quizá las más oprimidas, las más discriminadas. Una ciudad, finalmente, también, además de su población, solidaria, fraterna, como somos los mexicanos y mexicanas, particularmente los que vivimos en esta ciudad que fue construida con migraciones. Una ciudad también son sus monumentos, el nombre de sus calles, que reflejan su historia. Y nosotros queremos dejar, entre otros legados, un legado, que no es el legado de la jefa de gobierno, es un legado de las mujeres de esta ciudad, de por el bien de todas, primero las pobres. Y ahí en Reforma va a estar la joven de Amajac, que es una escultura que fue descubierta el 1 de enero del 2021. Una mujer huasteca de Los Álamos, Veracruz. Muchas gracias por estar con nosotras. ¡Que viva el feminismo! ¡Que vivan las mujeres! Y que viva la transformación en México y en América Latina. Compañeras, vamos a continuar con el plenario, invitando a Gaela, a Virginia y a Emilia, que por favor pasen el escenario. Van a poder hacer uso de la palabra en un día que hoy no hicimos mención hasta ahora, pero hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, así que nos parece muy importante que las tres compañeras integrantes de la Internacional Feminista de Chile, de Argentina y de Perú puedan hacer uso de la palabra. Arranco yo. Sí, hola compañeras, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, no había podido participar el día de ayer porque veníamos viajando desde Chile. Un gusto, yo creo, para nosotras tres poder conversar con ustedes. Nosotras también nos hemos conocido en este encuentro. Traje una bandera desde Chile que es muy especial porque es de un sindicato de compañeras trans, sindicato Afrodita, histórico en nuestro país. Y eso. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Bueno, y compañeras, queríamos compartir las tres algunas breves reflexiones. Yo tengo un pequeño torpedo aquí porque las ideas a veces se escapan. Pero sobre todo quería abordar algunas cosas que discutimos en la mesa de respuesta al neofascismo, ¿no? Porque creo que hay discursos que insisten en dividirnos en base a nuestras experiencias, en base a nuestras identidades. Y yo estoy convencida que acá no estamos porque seamos iguales, no estamos aquí reunidas porque seamos de la misma clase social, no estamos reunidas porque amamos de la misma forma, porque deseamos de la misma forma, ni porque vivimos en los mismos lugares. Estamos aquí porque tenemos un convencimiento político de que otro mundo es posible y creemos en cosas similares de un mundo más justo, ¿no? Creo que eso es lo que nos une. Y a veces tenemos miedo de hablar de la diferencia. Y mi vivencia como una mujer trans, como una persona trans, es distinta probablemente a la de una mujer cisgénero. Y eso no hay que tener miedo a reconocerlo. Pero creo que esos discursos en que insisten en dividirnos terminan siendo herramientas de la reacción conservadora que quiere que dejemos de avanzar. Y no podemos permitir esa división, compañeras. Y creo que en eso hay que ser muy capaces también de levantar que las banderas de la comunidad trans que reivindicamos en este Día de la Visibilidad no son distintas a las del resto de los pueblos del mundo entero. Queremos educarnos con dignidad, queremos acceder a la salud, queremos trabajar, queremos una vida libre de violencia y discriminación.
Y hay que tener mucho ojo, compañeras, porque también esos discursos que nos acusan a nosotras de particularistas, de dividir a la clase trabajadora, están retornando también en nuestras propias filas de la izquierda y el progresismo. Y no podemos dejar que eso ocurra, porque la lucha feminista, la lucha de las disidencias sexuales, lo que ha hecho ha sido ampliar la cancha de lucha, ampliar el horizonte de democracia radical, de derechos de dignidad que tenemos. Y es muy importante en momentos en que se viene con todo la reacción conservadora, el avance de la ultraderecha, tener esa claridad política, compañeras, porque nos van a tratar de apuntar como las responsables de esas derrotas. Y no lo somos. Nosotras creo que le hemos dado grandes avances a nuestro sector en el último tiempo y tenemos que reivindicarlo. Quiero ver si no se me olvida ninguna idea, compañeras. Sí, lo último para decir, creo que a veces hemos caído en un debate espurio de cuál es el sujeto del feminismo. Es un debate complejo, yo creo, entre todas nosotras, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que reivindicar son dos ideas, y con esto le doy el pase a las compañeras. Que primero, las ideas feministas tienen mucho que aportar a la vida cotidiana de las personas, y segundo, el feminismo y los feminismos son un proyecto de cambio, de dignidad para toda la sociedad, no solamente para nosotras, para toda la sociedad. Y eso hay que salir a disputarlo, compañeras. Muchas gracias. ¿Está prendido? Sí. ¿Nos sentamos? Oh. No me presenté, perdón. Yo me llamo Emilia Schneider, soy diputada chilena del Frente Amplio del Partido Convergencia Social. Quiero más bien pararme un costadito. Adelante. Imainaya ñañaykunas, turaykunas, guarmikunas, sutin Migaela, tracacha afrandina. ¿Cómo están, compañeras, hermanas, combatientes, valientes? Mi nombre es Gaela, yo soy una joven trans afroandina y para mí el 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, es una fecha de lucha, es una fecha de reafirmación y es mucho más bonito vivirla y pasarlo junto a ustedes en medio de la Internacional Feminista, un espacio que concentra a mujeres fuertes, valientes, que están dando la batalla a nivel internacional en distintos territorios, ¿no? Para mí es imposible hablar de transfobia sin hablar de racismo, ¿no? No puedo hablar de transfobia sin hablar de racismo, sin hablar de colonialismo, sin hablar de la necesidad de construir un proceso que sea capaz de luchar contra todos los sistemas de opresión. Las mujeres trans que estamos aquí levantamos una lucha de clase desde una mirada interseccional. Las travestis, las mujeres trans que estamos aquí reafirmamos una lucha y construimos un proceso trans que defiende los procesos de cambio. Desde aquí queremos respaldar la cuarta transformación. Desde aquí, compañeras, en el Día Internacional de la Visibilidad Trans, queremos rechazar el bloqueo a Cuba. Queremos rechazar todos los proyectos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, que ponen en riesgo la vida de los más precarios, que ponen en riesgo la vida de las personas más precarizadas. Desde aquí nos comprometemos a poder construir una lucha trans que sea capaz de poder devolverle la dignidad, que sea capaz de poder construir una sociedad con justicia social y con igualdad. Una sociedad en la que podamos vivir y convivir en armonía, en la que no haya ningún tipo de discriminación y de violencia, en el que en centro del modelo económico esté el cuidado y la vida, no como este modelo económico que nos impone este sistema capitalista, extractivista y patriarcal, que arrima a las mujeres trans a la prostitución, que nos expulsa de nuestras casas, que nos saca de los centros educativos. Estamos aquí celebrando el Día Internacional de las Personas Trans con una mirada de clase, con una mirada intergeneracional, con una mirada decolonial y apuntándonos, compañeras, a construir junto a ustedes esta internacional feminista como un espacio que pueda romper todas las cadenas de dominación, como un instrumento de cambio y de transformación que nos respalde, que nos alimente, que nos cuestione, que nos interpele.
pero como que sobre todo nos permita la posibilidad de construir un nuevo mundo, sin transfobia, sin racismo, sin ningún tipo de discriminación y violencia. Hacia eso vamos, compañeras, y lo vamos a hacer juntas, lo vamos a hacer de manera colectiva, lo vamos a hacer accediendo todas a la educación, accediendo todas a la salud, ejerciendo nuestro derecho a la felicidad, para que no haya una niñez trans que siga siendo expulsada de sus casas como en la mayoría de nuestros países, para que no haya una alta tasa de deserción escolar como pasa en muchas de nuestras escuelas, porque los docentes del mundo en la mayoría de casos no han recibido educación sexual integral, algo que levantamos desde el feminismo, porque la mayoría de nuestros padres no ha recibido educación con enfoque de género y por eso en lugar de abordar de manera asertiva nuestras vidas, terminan echándonos de nuestras casas. Esa también es responsabilidad de los estados liberales, esa también es responsabilidad de este modelo económico capitalista que nos quiere dividir. Pero aquí estamos apuntando hacia un modelo económico basado en el cuidado, en la vida, en la alegría y en el amor. Aquí estamos apostando por un nuevo modelo económico que pueda romper con la esperanza de vida de las personas trans, que en la mayoría de países es de 35 años. Para terminar, compañeras, yo vengo de Perú. Perú atraviesa una situación crítica. Vivimos una dictadura que ha acabado con la vida de más de 60 personas. Pero esta dictadura no solo es cívico y militar, sino que además es una dictadura racista, es una dictadura machista, conservadora y transfóbica. Solo en lo que va del año, compañeras, más de 10 mujeres trans han sido asesinadas en Perú. La última con más de 30 balazos. Y quien está al mando de esta dictadura no tiene recursos económicos para poder implementar políticas públicas que ayuden a prevenir y erradicar el machismo y la transfobia. Pero sí tiene dinero para balear a campesinos y agricultores, pero sí tiene plata para perseguir a líderes sociales y a líderes políticos. Contra eso también luchamos, compañeras, porque nosotras no vamos a permitir, no vamos a dejar que esta frágil democracia capture nuestras luchas. No queremos una lucha liberal, no nos suscribimos y rompemos con ese feminismo liberal y burgués. Queremos construir un feminismo de clase, un feminismo rural, comunitario, campesino, decolonial, un feminismo antirracista, un feminismo que proteja a todas las personas, que proteja la tierra, que proteja el agua, un feminismo que también considere como sujetos de cambio, de cuidado y de transformación a las personas trans. Que viva, compañeras, la lucha de las mujeres. Que viva el feminismo, compañeras. Que viva la lucha contra la transfobia. Que viva el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Hola, mi nombre es Virginia Silveira, yo soy de Argentina, soy del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis, es el primer bachillerato en el mundo. Nada, ¿qué decir de mis compañeras que ya dijeron todo? Yo escribí algo, pero algo muy sencillo, ¿no? En el Día de la Visibilidad, Internacional, perdón, en el Día Internacional de la Visibilidad Travesti Trans, recordamos la importancia de apoyar y defender los derechos de todas nosotras aquí presentes. Este día para nosotras es un reconocimiento a la valentía y a la lucha constante que llevamos a cabo las identidades trans. La visibilidad es clave para la inclusión y el respeto, porque las derechas y los movimientos antiderecho para que la derecha y los movimientos antiderechos no avancen. Creo que sin las personas trans, el feminismo no está completo. Así que viva el feminismo, viva la lucha de las mujeres, viva la lucha de las personas trans. Está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans.
Gracias, compañeras. Gracias, Vir. ¿Podemos tomarnos una foto?